y que están siempre referidas a un plano cartesiano, ¿verdad? Al norte, al sur, al este y al oeste. Y también si utilizamos instrumentos que puedan darnos ciertos valores, como la brújula, por ejemplo, ahí tendríamos ya el valor angular que se forma desde ese norte que está apuntando la aguja imantada a la brújula con respecto al punto que estamos queriendo medir. Entonces, la idea de hoy es justamente ver qué es lo que nos mide una brújula. Bueno, esto fue lo que vimos la semana pasada, en cómo orientarnos a partir de, por ejemplo, el norte magnético, ¿verdad? Y que es ahí donde se utiliza lo que se llamaba la rosa de los vientos y también utilizamos una graduación en grados sexagesimales que van de 0 a 360, ¿verdad? Eso dividimos, el horizonte es lo que dividimos, ¿verdad? Y a partir de ahí podemos ir teniendo los valores angulares. Esto, por supuesto, a partir del instrumento que es la brújula, ¿verdad? Entonces vamos utilizando ese instrumento para hacer las mediciones. Entonces lo que hace la brújula es, no, esto también ya vimos la semana pasada, dividimos un cuadrante o un plano cartesiano en cuatro partes con cuatro valores iguales. Y en esa parte lo que hacemos es darle el nombre de norte-sur al eje y este-oeste al eje X, por llamarle de alguna forma. Y ahí ya tenemos que en cada cuadrante tenemos también un valor angular, ¿verdad? Que desde el origen que va siempre con respecto al norte, vamos a ir sumándole 90 grados, ¿verdad? Y en total tendríamos 360 grados sexagesimales. Bueno, topografía, nosotros al plano cartesiano los nombramos en sentido horario. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el plano cartesiano, perdón, moviéndonos en sentido antihorario, es decir, ubicándonos desde el primer cuadrante, ¿verdad? A partir de ahí nos movemos hacia la izquierda, es decir, el segundo cuadrante, el que va a estar al lado hacia arriba, y ahí nos movemos hacia abajo. En cambio, en topografía, el primer cuadrante coincide con el plano cartesiano convencional, pero el segundo ya queda abajo. Es decir, se está moviendo en sentido horario hasta llegar al cuarto cuadrante. Esto también a su vez coincide con las direcciones norte-sur, este-oeste, ¿verdad? Y también moviéndonos en ese sentido horario. Entonces, a tener en cuenta nomás que en topografía el orden de los cuadrantes sigue en un sentido horario y no así como en los planos cartesianos convencionales que utilizamos en sentido antihorario. Entonces, lo que me sirve justamente tener este tipo de nomenclaturas es que pueda coincidir, por ejemplo, con las graduaciones que tienen ciertos instrumentos como la brújula. Y a partir de ahí, lo que me puede definir son los ángulos que se pueden formar con respecto a ese origen que asumimos es el norte. Es decir, cualquier medición que nosotros vamos a tener en cuenta siempre va a partir desde el norte, es decir, el cero o el origen va a estar en el norte y a partir de ahí vamos a movernos en sentido horario para tener un valor angular. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, podemos definir ciertos ángulos que se forman con respecto al norte. Por ejemplo, en este caso, el azimut, que dice que es un ángulo que mide entre 0 y 360 grados. Entonces lo que hace es, si es que mide hasta 360 grados, tiene un giro completo con respecto a la graduación angular que va de 0 a 360, un disco o un círculo completo. Siempre va a estar midiéndose a partir del norte y siempre también va a medirse en sentido horario. Entonces, el azimut es un ángulo que se mide a partir del norte en sentido horario
y puede medir entre 0 y 360 grados. Esa es su definición y dentro de su definición ya nos agrega las características del instrumento, perdón, en este caso del ángulo que estamos midiendo, que es el ácido. También podemos tener otro tipo de ángulo que es el rumbo. El rumbo, a diferencia del azimut, es un ángulo que solamente mide entre 0 y 90 grados. Eso quiere decir que este ángulo está contenido dentro de los cuatro cuadrantes, es decir, no pasa un valor mayor a 90. Eso quiere decir que está dentro de cada cuadrante. Pero se puede medir a partir del norte o a partir del sur, dependiendo del cuadrante donde se encuentre. Y a partir de que se mida o del norte o del sur, también pueden medirse en sentido horario o antihorario. Esa ya es también otra diferencia con respecto al primer ángulo, que era el azimut, que solamente se medía en sentido horario. Bueno, entonces, si vemos ahí los ejemplos, en el primer cuadrante, el punto A mide 60 grados. Eso quiere decir que si está en el primer cuadrante, siempre va a estar midiéndose desde el norte en sentido horario hacia el punto de interés en este caso. En el segundo cuadrante, el ángulo se va a medir a partir del sur y va a medirse en sentido antihorario hasta la línea o hasta el punto dado, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a registrar ese valor. En el tercer cuadrante, el ángulo se va a medir desde el sur nuevamente en sentido horario hacia el punto dado. Y en el cuarto cuadrante se va a medir en sentido antihorario nuevamente hasta el punto dado, pero en este caso desde el norte. Entonces, vamos a tener, si consideramos los cuadrantes, vamos a tener dos ángulos que se miden en sentido horario y en sentido antihorario. Los que se miden en horario van a estar en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Y los que se midan en sentido antihorario van a estar en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Otra diferencia que vamos a tener con respecto al azimut es la forma de expresar el valor angular. Si bien vamos a utilizar sus valores en grados, sus valores numéricos, también le vamos a agregar una nomenclatura de dirección. Eso quiere decir, dependiendo del cuadrante donde se encuentre. Por ejemplo, el punto A, que mide 60 grados, se encuentra dentro o entre el norte y el este. Entonces, la forma correcta de anotar sería 60 grados y al lado colocamos la nomenclatura. Está entre el noreste, ¿verdad? Norte-este. 60 grados noreste. Si es que fuese en el segundo cuadrante, el ángulo ahí mide 30 grados con su nomenclatura de dirección, que sería sureste. Entonces, anotamos ahí 30 grados sureste. En el tercer cuadrante se encuentra el valor angular entre el sur y el oeste, partiendo del sur. Entonces, la nomenclatura sería 40 grados suroeste. Y lo mismo para el cuarto cuadrante. El ángulo que mide 40 grados se encuentra desde el norte y va hacia el oeste. Entonces, la nomenclatura sería noroeste. 40 grados noroeste. Que es justamente lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Según el cuadrante donde se encuentre, vamos a tener una nomenclatura de dirección acompañándole al ángulo en grados. Ahí abajo dice expresión, en este caso solamente aplica para el rumbo. El azimut no lleva esta nomenclatura de dirección. Entonces anotamos el valor angular y a continuación, esta es una forma de escribir en la dirección, norte-este en este caso. Existen también otra forma de escribir la dirección del rumbo anotando el valor angular en medio de la dirección en la que se encuentra. Por ejemplo, el punto A, que mide 50 grados, está en el primer cuadrante, es decir, entre el norte y el este. Entonces, la nomenclatura sería para el A, el rumbo sería norte 50 grados este. Esta es otra forma de escribir nada más. Podría ser 50 grados noreste, como vimos primero,
o si no, norte 50 grados este. En el punto B se encuentra en el segundo cuadrante, entonces la dirección sería sureste y con ese valor angular acompañamos. Es decir, sur 30 grados este. En el tercer cuadrante tenemos la nomenclatura suroeste. Entonces, acompañando el valor angular, escribimos el valor del rumbo sur 45 grados oeste. Y lo mismo para el cuarto cuadrante. Es el ángulo que se encuentra entre el norte y el oeste, entonces acompañamos esa nomenclatura de dirección. Norte 20 grados oeste. Esas serían entonces las formas de expresar el valor del rumbo teniendo en cuenta el cuadrante donde se encuentra. Bueno, y para utilizar la brújula, tenemos que entender, ¿verdad?, que una de las propiedades que tiene la brújula es justamente el magnetismo, ¿verdad? Tiene una aguja imantada, magnetizada, que en todo momento intenta o está apuntando al norte magnético. Entonces, como habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Cómo hacer algún instrumento de medición a partir de elementos que tengamos en casa, por ejemplo, ¿verdad? Y creo que llegaron a dar ejemplos de